Muy bien, muy buenas tardes. Sean todas, todos muy bienvenidos a este cuarto y último encuentro de la versión 2024 del ciclo del agua, que como hemos señalado en ocasiones anteriores, es coorganizado entre la Dirección General de Aguas y el Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la UC. Como también hemos señalado, la modalidad es para un tema específico contar con dos personas que aborden esos temas, una más del punto de vista de la DGA y otra persona más como contrapunto. Y el tema que nos convoca hoy día son desafíos intersectoriales, modificación de cauces, humedales y sanciones. Como en otras ocasiones, vamos a presentar algunas preguntas a las panelistas para motivar la discusión, el debate. Vamos también a ofrecer la palabra al público para que puedan abordar también algunos puntos que quisieran profundizar. Así que para avanzar, voy a partir contigo, María Inés. En la pregunta que desde tu punto de vista, ¿cómo evaluarías la interacción entre la DGA y las autoridades ambientales, Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia del Medio Ambiente, entre otras, en los procesos de declaración de humedales urbanos y de investigación de eventuales casos de daño ambiental en estos ecosistemas? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, gracias a la Universidad Católica, a todos los presentes y a los que nos van a ver en la grabación. Y bueno, una pregunta que no es nada de fácil, ¿verdad? Porque es una relación finalmente que se está construyendo entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Agua. Ellos como tienen muchas leyes nuevas, muchos reglamentos, muchas normas, y nosotros el 2018 tuvimos algo potente, el 2022 un cambio de paradigma en cuanto a cómo es el código de agua. Por lo tanto, recién dentro de nuestro equipo nos estamos como asentando de cómo debemos trabajar. Por lo tanto, esta interacción entre la DGA y medio ambiente es algo que se está construyendo, y también tiene que ver con la mirada que tiene cada uno de la protección que tiene que hacer de sus objetivos. Para nosotros la protección es a los cauces, a- a- y como dice un poco el título de este conversatorio, que no se modifiquen sin autorización, que escurran los cauces libres, que si se va a hacer alguna obra que tenga su autorización correspondiente porque tiene su evaluación correspondiente. Mientras que para el Ministerio de Medio Ambiente lo que se quiere proteger es el humedal. Entonces, una mirada distinta. Y ahí nosotros chocamos porque, por ejemplo, para la declaratoria de humedales, nuestra mirada no es considerada porque dicen, bueno, la DGA no tiene obras. Bueno, tiene estaciones, pero no tiene obras. Pero claro, vemos el recurso hídrico, entonces los derechos de aprovechamiento, las limitaciones, la pronta extinción de derechos de aprovechamiento, ¿no es cierto? Las reservas caudales. Entonces uno diría, pero si el humedal no tiene agua, ¿cómo entonces? Entonces, insisto, creo que esta es una interacción que se está creando, y que la comunicación no es fácil. No es fácil. Y ahí quizás nos falta un tercero, quizás hay que aprovechando a la academia, en cuanto a cómo poder convivir estas dos visiones que a veces se contraponen. Nosotros, por este caso nos pasa de que la gente a veces no tan solo le afecta que le desprotejan un humedal, sino que el humedal lo afecta. Entonces ahora con las lluvias que hemos tenido casos donde los humedales que han sido declarados humedales urbanos han sido afectados a una fiscalización porque se creó de manera irregular, artificial, y nosotros no podemos apercibirlo a que destruye una barrera porque ya es humedal urbano. Entonces las miradas son distintas y no, aún no es consensuado. Esa es mi reflexión.
Gracias, María Inés, por esa visión muy clara del estado de la relación entre la DGA y las autoridades ambientales. Jimena. Acá. Más fácil. Muy buenas tardes. También quisiera agradecer a la Universidad Católica por la invitación, agradecer a Guillermo y a Daniela y María Inés por este conversatorio y a todos los presentes que están hoy día aquí en el salón, a pesar del frío, así que eso siempre se agradece. Yo creo que efectivamente la pregunta no es de fácil respuesta. Yo diría que en general uno debería tratar siempre de pensar en el principio de coordinación que debería estar presente, ¿no es cierto?, en la administración del Estado y que quizás en medio ambiente y ya sea como sistema o en cada uno de sus elementos debería tener su máxima expresión. ¿Ah? Pero como muy bien dice María Inés, a veces nuestras regulaciones tienen un mismo objetivo, diríamos que la relación entre la DGA y la Superintendencia del Medio Ambiente en la mayoría de los procedimientos diría yo que es más bien armónica y también con el Consejo de Defensa del Estado cuando se trata justamente de acciones de reparación de daño ambiental. Y diría que, claro, que humedales viene a ser quizás un punto más de inflexión en términos de esa coordinación, porque el, el objeto de protección, incluso en la ley de humedales urbanos, pugna un poco con esta idea de el recurso hídrico para distintas dimensiones. ¿Ah? Entonces, tenemos un ecosistema al cual se le da un valor distinto a nivel legal. Yo nunca, y de hecho, más bien soy contra esta idea de que la ley de humedales urbanos contiene una prohibición. Yo diría más bien que contiene una condición, que es que si usted va a tener edificaciones de obras o proyectos cercanas a los humedales urbanos, tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero también supone que los gobiernos locales se hagan cargo de la gobernanza y que cada uno, si uno piensa que tiene que haber una modificación en la ordenanza, ¿no es cierto?, en el plan regulador, en el IPT, que tiene que haber una idea de que el humedal puede compatibilizarse con otras actividades, y en eso yo creo que nos hemos quedado cortos y nos hemos enfocado más en las declaratorias, y si uno ve que también tiene su lógica. O sea, era un ecosistema que no había sido protegido y por lo tanto se dan estos primeros 3 años desde su entrada en vigencia una mayor número de declaraciones y concentrados en el sur, pero luego tenemos ahora el caso del norte, ¿no es cierto?, de Utah, que se dejó sin efecto, y tenemos todo esto que además son declaratorias, tienen efecto durante 2 años, después de 2 años dejan de tener declaratoria. ¿Qué pasa con todo lo que existió entre medio? Yo diría que son que quizás en la construcción de la política pública y de la elaboración es donde yo creo que todavía falta un principio de coordinación, porque ya estamos en la implementación. Pero en la primera parte, en el diseño, creo que ahí debería haber una necesidad, quizás desde el legislativo, particularmente debería ser desde el ejecutivo, pero a veces el propio ejecutivo no logra necesariamente solucionar la controversia interna que se da en la administración, pero el legislativo debería estar llamado a eso. ¿Ah? Y yo creo que hay veces que no necesariamente se han escuchado, ya sea la DGA en esta particularidad, pero también puede ser en algún caso de la superintendencia en otro. Y yo creo que el punto que hacía Marinés respecto de las lluvias de los últimos semanas es súper relevante. O sea, pensar que el estero, o más bien, el humedal artificial que está en Papudo, eh, llegó, en el fondo pasó la barrera de la playa y se desbordó completamente al mar, supone un riesgo de un humedal artificial en el fondo a la actividad antrópica que está desarrollada inmobiliariamente alrededor, y no existe hoy día mecanismo necesariamente para que eso sea visto o por la DGA o por la Superintendencia del Medio Ambiente, y yo creo que son impactos que no se previeron en su oportunidad. ¿Ah? Entonces ahí vemos como un caso práctico que pasó este fin de semana, ¿no es cierto?, pone en tensión esta coordinación. Yo creo que uno de los puntos a quedarse con esta primera reflexión de María Inés y Jimena es, una vez que se legisla, hacemos frente a dificultades de trabajar distintas instituciones, muchas con objetivos distintos, que si se hubiera pensado la coordinación ex ante, habría sido más abordable.
Y volviendo a ti, María Inés, ahora con respecto a modificación de cauces u otras sanciones, infracciones más bien, extracción no autorizada de agua, que están dentro de la competencia de la DGA. ¿Cómo evalúas el rol de la DGA, de las organizaciones de usuarios en la fiscalización de estas actividades que podrían afectar a humedales directamente? A ver, em, no tan solo las organizaciones de usuarios, como también las organizaciones civiles. Yo creo que todas estas organizaciones civiles que tienen este interés de la protección de los humedales, en cierto sentido, han sido un poco aliados en poner las denuncias correspondientes. Nosotros tenemos muchas denuncias de organizaciones civiles pro humedales y no han puesto en la encrucijada de qué tipo de infracción es, ¿ya? Nosotros no tenemos una infracción propiamente tal que es afectación al humedal, pero sí hemos estado en conversación también dentro de nuestro equipo interno de saber, bueno, el humedal lo vamos a tratar como una modificación de cauce, porque es parte de un cauce, solo que el movimiento es distinto. Y ahí también un poco la pregunta anterior, la complejidad de delimitar un cauce que tiene movimiento, tiene entradas y salidas, ¿verdad? Entonces, no han puesto como el desafío súper alto en poder entender qué tipo de infracciones pueden ser parte de esto y dónde están. Por ejemplo, en Puerto Montt, y un poco lo que gatilla también la idea de este conversatorio tiene que ver con el humedal de Valle Volcanes, donde fue una organización civil que pone la denuncia, ¿verdad? Pone esta denuncia donde dice, oye, aquí está desaguando un humedal, va por el cauce, esta obra que hicieron provoca de que se esté desaguando el humedal. Y resulta que a nosotros apercibimos, porque es lo que nosotros más hacemos, aplicamos una multa y apercibimos a destruir, a presentar proyectos cuando corresponde, apercibimos a destruir, pero después ellos nos dicen, oye, si no puedo destruir, si es un humedal urbano. Finalmente la misma norma provoca de que nosotros no podamos aplicar nuestras obligaciones y quedamos parados. Entonces, las organizaciones de usuarios también ellos, por ejemplo, tenemos organizaciones de usuarios en el norte donde ellos se dan cuenta de que la protección de sus humedales en cabecera de cuenca los ayuda a que tener un mejor año de poder distribuir las aguas. Porque cada vez hay que darse cuenta como organización civil y como todos responsables de nuestros humedales, de los que tenemos más cerca también, de cómo seres de derecho, pero también de deberes de la protección. O sea, esto no es solamente de una institución, sino que es algo transversal y ahí, como somos los mismos que hacemos los informes, los que vemos los nuevos, como hablábamos antes de comenzar este conversatorio, estas normas nuevas llegan sin nuevos presupuestos, sin nuevas personas. Los desafíos son súper altos en lograr esta coordinación de ir y trabajar con estas organizaciones civiles. Y las organizaciones civiles, ¿qué pasa después? No participan, se frustran, se enojan, no participan. La misma norma de la ley de humedales urbanos y el reglamento habla de los comités regionales, los comités comunales, de las ordenanzas, pero también tenemos el caso de que o en la misma región de los lagos no está conformada el comité regional. Y uno dice, pero en la región de los lagos, donde hay muchos humedales, ¿cómo no está conformada? Donde existe la organización. Entonces, tenemos la norma, pero no tenemos la participación. Entonces, estas organizaciones civiles también se frustran en cómo trabajar. O lo que pasó también este fin de semana en Algarrobo. Estaba el protocolo de que el humedal Brillo no se iba a destruir la barrera solamente si es que estaba en peligro la salud bien en la población y se destruyó igual y se vació el humedal. Entonces la gente se frustra y las organizaciones civiles después no saben, no tienen como la gobernanza para poder trabajar porque no tienen el espacio. Esa es mi reflexión. ¿Tú, Jimena? Em, es bien particular el tema de la modificación de cauce humedales y diría yo, un poco haría el paralelo en
en cómo lo ha podido manejar desde lo ambiental, yo diría, más allá de humedales urbanos, y incluso propondría un desafío como de ciencia ficción, aunque no es tan ciencia ficción, pero de humedales con implementación completa de la 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, porque en el fondo vamos a tener distintas categorías de humedales con normas, en este caso sí prohibitivas, por ejemplo, para sitios prioritarios que a su vez sean humedales. Vamos a tener humedales con planes de gestión, vamos a tener los humedales urbanos, vamos a tener los humedales reconocidos internacionalmente Ramsar. O sea, vamos a tener categorías distintas de humedales con diferentes protecciones. Y yo diría que en el caso de lo ambiental, en términos del instrumento que utiliza, que es el requerimiento de ingreso al sistema, cuando estamos hablando de tipologías del artículo 10, quizás es más fácil. Para usted va a ser mucho más complicado desde el punto de vista de la Dirección General de Aguas, justamente poder, en el fondo, transitar con estas diferentes categorías de humedales hacia las infracciones, suponiendo más un principio como de tipicidad estricta en el derecho administrativo cuando ya vas a formular los cargos. Entonces yo ahí creo que quizás la modificación de cauces puede ser un elemento de ayuda, pero quizás va a ser muy corto, por decirlo coloquialmente, respecto de lo que está pasando, lo que va a pasar con humedales. Pero yo diría que ahí a mí me preocupa, y también trayendo un caso práctico y hacer un disclaimer, porque yo estoy involucrada ayudando a la municipalidad de Bichuquén, en un caso que tiene que ver justamente con, en el fondo, humedales que están reconocidos a nivel municipal. Hay un santuario de naturaleza, está la Laguna Torca, o sea, hay varias áreas de protección, pero hay un sistema de humedales claramente, y ahí había una barra, ¿ya? Y finalmente esa barra había sido autorizada por la Dirección de Obras Portuarias, pero a juicio de la Corte Suprema igual es necesario la autorización del 41 del Código de Aguas, y por lo tanto no sé cómo la municipalidad va a tener que ir a pedirle una autorización a la Dirección General de Aguas, que a su vez dice, mire, yo no tengo por qué dar esta autorización. Entonces, ¿qué quiero reflexionar con este caso en particular? Es que vamos a empezar también a trasladar el problema de la protección de los humedales, en lo cual la Corte Suprema ha sido consistente en cuanto a su protección. O sea, en general, uno podría decir que el 80% de los fallos de la Corte Suprema tienen, con todos los debates académicos que podemos tener, tienen una realidad fáctica de protección de los humedales. Y yo creo que eso atenta justamente con esto que hablábamos de la política pública. Porque en el caso a caso, la Corte va definiendo, por ejemplo, que se requiere un permiso que la propia autoridad dice que que no se necesita. Pero frente a un fallo de la Suprema, en esos términos, no tienes mucho que hacer, que es un poco lo que ha pasado con el sistema de evaluación cuando lo hacen ingresar por estudio, a pesar de haber sido aprobado en una declaración de impacto ambiental. No estoy emitiendo juicio de valor, solo estoy diciendo que al final terminan siendo los jueces los que dan la aplicación práctica de una política pública que es una norma general. ¿Ah? Entonces, y eso tiene que ver con lo que hablaba María Inés respecto de la frustración y de cuáles son los mecanismos a través de los cuales se canaliza el conflicto, ¿no es cierto?, o la preocupación, por ponerlo en positivo, de los distintos organizaciones civiles, denunciantes, ciudadanos común y corriente, ¿me entiendes?, que tienen un entorno que les preocupa y que su protección, entonces va a la Dirección General de Agua o va a la Superintendencia, y en el tránsito, o va a un recurso de protección cuando ya ha asesorado probablemente en otros términos, y terminamos con una corte velando por la aplicación del Código de Agua. Yo creo que eso es problemático en todo sentido, aunque, le insisto, aunque finalmente, materialmente, quizás el ecosistema se protege, no sé cuánto al final, creo que es debatible, pero se protege, si uno lo mira como dogmáticamente, en la implementación de la norma a la realidad. Yo creo que termina siendo un problema para todos los actores, eh, porque no hay diferencia hacia lo técnico. Y como muy bien decías tú, a veces es la propia norma la que impide realizar una actividad que va justamente en protección del sistema de humedales. Y eso es contraintuitivo al final. Gracias, Jimena. Una eh, eh, reflexión que me surge de lo que han presentado, eh, me da la impresión que en parte lo que ocurre, y particularmente la frustración de organizaciones de la sociedad civil u otros en este ámbito, es que uno de repente está forzando
un sistema sancionatorio diseñado para otro objetivo y tratar de aplicarlo a la protección de humedad. No sé si estoy muy perdido. Tengo la impresión de que es complejo, porque finalmente el humedal es complejo. Entonces no, y claro, nosotros los organismos sectoriales intentamos ver nuestra forma, pero finalmente no existe como esta instancia de decir, ya, pero ¿cómo hacemos esto? Porque la norma, o sea, las leyes, uno, el Ejecutivo la propone, se discute en nuestros parlamentarios, donde todos nosotros decidimos que no son los que nos representan, ¿verdad? Y llega algo que nosotros de repente decimos, bueno, pero esto claramente se contrapone a lo otro, entonces, ¿cómo nos sentamos a conversar y al mismo tiempo cumplir nuestras metas y al mismo tiempo lograr nuestro objetivo? Porque como que no da. Y claro, el código de agua, si bien en el año 2022 se pone como dos objetivos claros, que uno, el agua para subsistencia, también tiene mucho de protección de protección de la fuente, pero la protección de la fuente con el objetivo de el recurso hídrico. Entonces, yo creo que ahí chocan, es también como aquí también hay que darle como una vuelta de tuerca, cuando la ley de riego también hacía financiaba el drenar. Entonces, por una parte yo protejo, pero otra parte yo financio para drenar. Entonces, yo creo que finalmente los sectores, a veces lo medioambiental se va como solo y finalmente se convierte como en otro sectorial, más que vaya por sobre y permee, sino que se convierte en otro sectorial y que se encapsula en ir avanzando en su sectorial. Entonces, eso provoca que no fluya la comunicación. Yo quisiera complementar lo que señala María Inés, lo que tú preguntas, Guillermo, con algo que me parece como interesante también mirarlo en la pregunta primaria que se debió haber hecho, creo yo, que era ¿para qué y cómo queremos proteger los humedales, ya sea urbanos o otro tipo de humedales? Por eso es que yo creo que en la ciencia ficción con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y con los instrumentos de gestión que se da para humedales, uno podría pensar que de aquí a 10 años estaríamos en un mejor estadio porque, porque no estaría forzado, ¿ah? Porque, de nuevo, la idea no es que no se pueda hacer nada, ¿ah? Y hoy día un poco está implícita esa idea en todas, yo diría como un poco lo que acabamos de responder en las preguntas anteriores, estamos como en la idea de que es algo como un ecosistema que tiene una protección superior a otros, o sea, de hecho en la ley de delitos ambientales uno ve glaciares, humedales, como ecosistemas más protegidos que otros elementos que componen el medio ambiente. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Ah? Y no hay mucha respuesta, pero eso tiene que ver probablemente con los trámites en el Congreso, como muy bien hablaba Marínez. Entonces, cuando uno se hace esa pregunta y se la responde, quizás luego ya todo lo que viene a ser fiscalización y sanción tiene un mejor cauce, utilizando la nomenclatura que nos convoca hoy día, em, porque en el fondo puedes también decidir no formular cargos porque hay un plan de gestión y esa conducta no necesariamente está dentro de las infracciones, sino que más bien puede ser que esté permitido. Pero no hay claridad. Y en eso yo quisiera también hacer por eso una reflexión de otros actores, que es cuando uno ve em, los requerimientos de ingreso de la Superintendencia del Medio Ambiente en proyectos inmobiliarios. ¿Ya? Yo me fui solamente a verlos, son 58 expedientes de requerimientos de ingreso en proyectos inmobiliarios. Uno ve que casi el 50% están relacionados directa o indirectamente con algún humedal. ¿Ya? Están los más famosos, lo que vimos en el fondo, volcanes, está en su caso el humedal Yantén en su oportunidad, hay otros más chiquititos, los ñadis, incluso está el lago Bichuquén como cuerpo también humedal que tampoco tiene declaratoria. Entonces, pero ahí también uno ve ilusión. Entonces uno está pensando en actores que sabiendo necesariamente que estamos en un área donde hay una proximidad con el humedal, no ni siquiera elevan una carta de pertinencia, una solicitud de pertinencia con todo, también lo que podríamos debatir de la pertinencia, pero no es el momento. Pero también, entonces también ahí hay creo yo, como
creo que es importante traerlo a la mesa como un desconocimiento real de qué significa esa protección. Entonces tenemos las dos cosas, una sobreprotección quizás en algún momento, pero también una omisión respecto de que el humedal hoy día te pone en otro plano jurídico y al menos tienes, creo yo, que hacer una consulta de pertinencia cuando estás en algunas de las tipologías. Eso sin hablar del loteo en área rural que ya son del Ministerio de Agricultura y que estamos esperando que ingrese el proyecto de ley famoso que va a regularizar aquello, porque eso también es un punto de inflexión para los requerimientos de ingreso con humedales. Entonces, yo diría que todavía nos queda, estamos madurando, madurando. Gracias. Como en este debate van surgiendo distintas visiones o también aproximaciones, frente a lo que ya hemos conversado, ofrezco la palabra a alguien en el público que desea hacer una pregunta o algún comentario. Va el micrófono. Tenés una comunidad de vecinos y al lado de un curso de agua que es el estero La Rayán, y mi sensación es que viene por algún tipo de respuestas, y esto es un catálogo de excusas. Es para no operar. Uno desde el punto de vista legal, el otro desde la parte judicial, pero ninguno con las patitas en el agua. ¿En serio es vergonzoso? Es pura excusa para no operar. O sea, esto es la sequía. Esa actitud es la sequía. En serio, me da vergüenza. Gracias. Recogemos un par más, si hay. No. Al respecto de lo que señalas, más que excusas es sincerar las limitaciones que tiene cada institución en el actuar. Y más aún en un tema como este, que es un tema nuevo, que no hay claridad en todos los aspectos, y por lo tanto yo no lo llamaría excusas, sino una aclaración de qué es lo que podemos hacer. Y hay un reconocimiento de que hasta la fecha falta mucho por avanzar. Ahí, para evitar más pistoneo, eh, entiendo la percepción. Ahora, sí hay fiscalización activa, sí hay denuncias y uno ve las acciones que toman personas respecto a estos temas, ve las acciones que toma la Dirección General de Agua, la SMA si corresponde. Por lo tanto, hay fiscalización. Lo que falta es eh, que se sepa, que se conozca, y una realidad que lo planteó María Inés es que lamentablemente los recursos son escasos, pero sí hay mucha acción de fiscalización por parte de la DGA y también recibiendo denuncias. Pero entiendo la Pero de todas maneras, podemos conversar después su caso en particular. Nosotros, la Dirección General de Agua, es costumbre de cuando va a terreno recibe este tipo de frustración también, ¿se entienden? Y aquí estoy con parte de los funcionarios públicos, entonces entiendo y recibo su frustración y lo podemos conversar para ver si existe alguna medida, si se ha hecho alguna instancia o hay algo que hay que corregir. No hay ningún problema en eso. Bien, entonces, siguiendo con las preguntas para generar debate,
vuelvo a ti, María Inés, con la pregunta de el Código de Aguas en su modificación del 2022. Establece que la DGA debe velar por la armonía, el equilibrio entre las funciones productivas y de preservación ecosistémica. Algo ya adelantaste. Y en tu opinión, ¿bajo qué supuestos y cómo debiera materializarse ese mandato en la DGA y qué vinculación tiene ese con la temática de humedad? A ver, a mi juicio, el Código de Agua, la modificación del año 2022, tiene muchos elementos que tienen que ver con protección de humedales o de tipos específicos de humedales. Si bien, como lo mencioné al principio, son tantas las modificaciones que se hicieron y que recuerdo haber escuchado a una abogada hace un tiempo que decía que solamente el 20% de las modificaciones al código están en implementación y que hay un 80% de que no, aún no se hace nada. Y yo estoy un poco de acuerdo con eso. Se trabaja todos los días para reglamentar, para tener las cosas claras. Nuestro país es muy diverso. Por lo tanto, la idea es ser lo más objetivo en cada uno de los lugares, pero tenemos muchos artículos que hablan en la protección de los humedales. Tenemos que no se pueden constituir derecho de aprovechamiento en glaciares, artículo 5, el artículo 47, que no se pueden drenar turberas. Tenemos el artículo 58 y 63, donde se protege específicamente los vegas pajonales y bofedales en el norte. Y también los humedales, o sea, todos aquellos sectores acuíferos donde alimentan estos sectores, no se pueden constituir nuevos derechos de aprovechamiento, solamente se pueden utilizar los que ya están autorizados. Tenemos ahora la reserva de caudal, no tan solo para la subsistencia, sino también para el cuidado del ecosistema. eh, el 129 bis, que lo quizás lo vamos a ver un poco más en detalle después. Y tenemos varios que yo creo que nos van a ayudar mucho a cambiar la forma de proteger los humedales. Por una parte tenemos el caudal ecológico retroactivo, que ahí quizás la duda tiene que ver con quién lo solicita. Porque yo, si tengo mi derecho de aprovechamiento, no voy a pedir grabarlo a no ser que tenga una conciencia mayor y también me interese a la protección, pero finalmente no va a ser algo que lo va a pedir el propio titular. Pero existe, está la herramienta, entonces yo creo que tiene que ver con cómo se articula. También está el 129 bis 1A, que tiene que ver con los derechos in situ, que incluso lo hablamos en otra jornada. Em, y que eso también va a ser un cambio de cómo ver estos sistemas, es decir, van a ser ellos tenedores y ser parte también de las organizaciones de usuarios, porque van a tener derechos de aprovechamiento, pero estos van a ser in situ. Y entonces, pero ¿cuáles son los supuestos? Que alguien tiene que estar preocupado de eso, ¿no es cierto? ¿Quién los va a solicitar? ¿Va a ser que la DGA va a tener esta área de humedales que va a estar preocupado de eso? No lo sé, no lo hemos discutido. Quizá a mi juicio debería existir, pero evidentemente que en cuanto a prioridades, lo primero que se puso como prioridad el servicio, el tema de la subsistencia. También veníamos con un periodo de escasez muy grande, por lo tanto, ahí donde tendría que poner los acentos. Y de todas maneras, de las decisiones que se toman, se toma en consideración la protección de los humedales, por ejemplo, con los decretos de escasez y cuando existen estas reglas de redistribución, se les deja, tenemos el ejemplo de la Concagua, donde tanto el humedal que está en Quillota y en Concón, se les dejó pasar una cierta cantidad de agua para que también no desaparecieran estos humedales. Entonces, si bien existe la necesidad y la conciencia de que debe existir esta protección, aún nos falta asentar para utilizar todos esos artículos que estaba mencionando en la protección. Yo creo que ahí están los supuestos que están un poco más débiles.
pero sin duda que esta modificación del código le trajo fuerte y con el objetivo de proteger la fuente. Más que el humedal propiamente tal, sino como yo el humedal lo veo también como un ecosistema que me ayuda a proteger la fuente. Desde tu punto de vista, Jimena. Muchas gracias. Yo voy a referirme un poquito a lo que señalaba el señor. Em, Creo que es súper importante cuando usted habla de que le parece como una vergüenza. Yo creo que más bien debería tratar de mirarlo al revés. Tiene una funcionaria pública que está dedicada a tratar de hacer una fiscalización y una sanción con recursos escasos, aunque usted no lo crea. Y tiene una académica que también se preocupa de eso, a su modo, tratando de justamente llevar a la práctica los conocimientos que va adquiriendo haciendo clases, porque uno cuando hace clases, cuando adquiere ese conocimiento. Y justamente estamos aquí tratando de debatir por qué no se puede hacer más. Y yo diría que por qué no se puede hacer más es en parte responsabilidad de la ciudadanía, que es la que elige a los representantes y a los que nosotros vemos en el Congreso sistemáticamente no dar el voto favorable para que las agencias de fiscalización y sanción tengan más recursos. Y se lo digo conociendo la tramitación legislativa de lo que fue la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente, conociendo la historia legislativa de lo que fue la modificación de las competencias de la DGA en el último año, y conociendo actualmente lo que es la tramitación legislativa de la Superintendencia del Medio Ambiente, donde gran parte de los expositores que fueron a la Cámara de Diputados hablan de poderes exorbitantes o de medidas intrusivas respecto de componentes y del sistema del medio ambiente. Entonces, cuando usted habla de vergüenza, yo también creo que es importante que los ciudadanos participen, que voten y que elijan a aquellos que también están decididos a eh, proteger el medio ambiente, cuando eso significa restricción a los derechos de otros. No podía no decirle eso porque creo que es fundamental. Y respecto de lo otro, Guillermo, yo encuentro, a ver, si usted me pregunta, como que creo que sería súper positivo una proactividad por parte de la administración en esta idea de coordinación. Porque tienes el 129 por un lado, tienes las otras disposiciones que habló muy bien María Inés, tienes la ley 21.200 de humedal urbano, tienes la protección de los instrumentos internacionales para los sitios Ramsar, tienes la 21.600 con nuevo, tienes el reglamento de humedales del Ministerio de Agricultura de la ley de bosque nativo. O sea, tienes una serie de normas sectoriales que no conversan entre sí. O sea, es cosa de leerla y uno se da cuenta que son distintas. Más que los que yo ya les comentaba de las distintas categorías de humedales, creo que estamos ante un universo normativo que puede tener lagunas, que puede tener antinomias, y que para eso es necesario, así como yo conozco algunas iniciativas que están justamente con la ley de delitos ambientales, que me quiero referir a eso también respecto de los decretos de escasez y de todas las, del fondo del artículo que se crea por eso, que yo creo que puede tener justamente impacto en esta materia. Se están armando mesas de trabajo entre el Ministerio Público y ciertos organismos sectoriales, particularmente la Superintendencia. Salió en la prensa un convenio de colaboración donde se están sentando a pensar qué es lo que va a pasar ahora, en agosto para las personas, septiembre para las personas jurídicas, que ya está pensando hoy día con las personas naturales, pero en el fondo yo creo que esa practicidad de decir, mira, este caso, la norma podría aplicarse aquí, qué problemas tenemos de su interpretación, qué interpretaciones son posibles, yo creo que eso es un trabajo que debiera empezar a hacerse desde ya. Porque realmente, si no, se producen no solo fricciones entre organismos públicos, que no es deseable, sino que también se produce algo que antiguamente pasaba con la CONAMA. Los que son más antiguos lo deben conocer, que es que al final uno quería que fuera ser sancionado por la CONAMA, porque la CONAMA solo podía aplicar 500 unidades tributarias mensuales. En cambio, la CIS podía aplicar multas mucho mayores. En el caso de la Superintendencia del Medio Ambiente, por ejemplo, en el caso de inversiones Lampa, se aplicó justamente por una ilusión al lado de un humedal, una multa de 2.085 UTA. Esos son como 1.200 millones. O sea, una multa altísima. En cambio, la DGA tiene multas más bien inferiores hoy, no sé si con la modificación, pero más bien inferiores. Yo vi un par de casos donde se aplican 500 UTM, pero no son. Entonces, ahí se produce también una idea de ir a hacer como un forum shopping de quién quiero que me sancione. Entonces, ¿dónde aporto en la colaboración del procedimiento sancionatorio? Entonces, yo creo que, claro, que
que si uno pudiera gestionar esa mesa para anticiparse en cómo va a ser esta armonía de las normas y si es necesario una modificación legal también. Ahora, respecto de lo que hablaba María Inés, yo quiero llamar la atención porque hay un delito que es, ahora antes de que empezara nos reíamos porque en realidad es un delito especial que también protege un componente que es el recurso hídrico en este párrafo 13 de medio ambiente de atentados contra el medio ambiente en el Código Penal, que yo creo que tiene particularidad en términos de los modelos de compliance. ¿Ah? Yo creo que eso es importante, que es una mirada preventiva, es decir, ¿cuánto este decreto, que es bien compleja su estructura, porque pone hartas condiciones, tiene que haber un decreto de la autoridad que sea de escasez o de restricción, ya, tiene que haber hecho una extracción del recurso hídrico, y no tiene que ser para subsistencia, porque eso también está también como una idea de eximente. Son altas condiciones, pero yo creo que eso hace que las empresas en general lo tengan en el radar y se empiezan a crear modelos de evaluación de riesgo que contemplen esta posibilidad del delito y así en el fondo haya capacitaciones y una toma de acciones que son preventivas. Yo creo que eso también es beneficioso y está, por lo menos yo lo estoy viendo en el día a día, está haciendo un cambio estructural en las organizaciones. Gracias, Jimena. De hecho, acá, dentro de las cosas que hemos conversado múltiples veces en distintos escenarios, es justamente la prevención. Si uno sanciona, llegó tarde. Y por lo tanto, un componente es la magnitud de la sanción. Pero el modelo que uno debería trabajar es que la persona que evalúa una acción, que el costo esperado de la sanción sea muchísimo mayor que el costo de cumplir. Y eso requiere una mirada sancionatoria distinta a la tradicional. ¿Quieres complementar algo? No. Y sigo contigo, Jimena. Un poco algunos de estos artículos ya salieron, pero también en el Código de Aguas, el artículo 129 bis 2, sobre el otorgamiento y ejercicio de los derechos de aprovechamiento en áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, en las cuales están los humedales de importancia internacional. Mencionaste, por ejemplo, los Ramsar. Estos derechos quedan supeditados a que se trate de actividades compatibles con los fines de conservación de esas áreas, lo que debe ser acreditado por informes del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué análisis haces respecto a esta norma? ¿Está adecuada? ¿Es efectiva? ¿Qué elementos centrales debería considerarse para definir esta compatibilidad entre la actividad y la protección que yo busco? A ver, los derechos de aprovechamientos en áreas protegidas bajo áreas bajo protección oficial, yo creo que son un tema no tan nuevo. Tenemos que pensar en la mini central Palmar Correntosa, creo que se llama, que era en el Parque Nacional. No me voy a acordar en este minuto, pero fue la idea de hacer mini centrales en parques nacionales y había derechos de aprovechamiento de agua. Y eso lo conoció la tercera sala de la Corte Suprema en su momento y le dio un visto bueno. Pero después, a través de conocimientos de negaciones de derechos de aprovechamiento de agua, lo conoció la primera sala de la Corte Suprema. Son salas distintas. Y ahí decidió que no se podía hacer centrales hidráulicas en parques nacionales. Entonces, de hecho, para unas jornadas de agua de la Católica de acá, pero ya hace muchos años, nosotros con Miguel Saldivia escribimos ahí un paper que mostraba en el fondo cómo había esta versión distinta dependiendo de la sala en que tú te tocabas, si es que podías o no podías hacer una actividad económica en un parque nacional. No es exactamente lo mismo, pero lo que quiero hacer como la analogía es que
este informe probablemente del Ministerio del Medio Ambiente necesariamente se va a tener que basar en el plan de manejo. O sea, yo creo que los planes de manejo son la pieza central de todas estas áreas colocadas bajo protección oficial. Y ahí creo que vale la pena, hay un estudio de un profesor que era, creo, entiendo, de la Católica, que se fue a los Andes, que es Cristian Pliskov, no sé si es Cristian, el apellido es Pliskov, que él hizo un análisis de todas las áreas que estaban, de las áreas protegidas, y vio si es que estaban con planes de manejo vigentes, ¿ya? Y los hallazgos son asombrosos. O sea, si uno tuviera que pensar dónde tiene que, como un poco decía la María, dónde nosotros pusimos el acento en los primeros años de implementación de la modificación del Código de Agua, era en agua de subsistencia, uno debería pensar, mire, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿dónde tiene que poner su acento? En dictar todos los planes de manejo posibles respecto a las distintas categorías, porque es ahí donde usted tiene parámetros objetivos para poder emitir un informe. Porque si no, va a ser un informe que puede tener una muy buena fundamentación, pero que le aseguro que va a ser desafiado, porque no tienes a qué en el fondo recurrir como fuente dogmática, por ponerlo en algún término como de un lenguaje, como algo que haya sido elaborado ex antes y no en el caso a caso. Si el caso a caso al final hace muy debate. Mira, con lo mismo de humedales. Si uno ve las declaratorias de humedales y ve las distintas reclamaciones que se han hecho ante los tribunales ambientales, uno puede ver una clara tendencia respecto de cómo conocen los casos el primer tribunal ambiental, que conoce una, pero conoció muchas reclamaciones, que es la del río Yuta. Después, cómo ha conocido los casos en el caso del segundo tribunal ambiental, y luego el tercero, que ahora después sin efecto Valle Volcán. Entonces, no puede ser que los criterios no sean parejos y que, dependiendo de la conformación de los tribunales, cuál es el nivel de protección o de un humedal. ¿Ah? Las declaratorias deberían ser objetivas, con parámetros objetivos que sean sometidos a un análisis por parte de la judicatura, que uno pudiera prever de alguna forma cuál va a ser el resultado. Si no, es muy complejo y deja a organismos como la DGA, pero también a la Superintendencia del Medio Ambiente y a otros, CONAF, etcétera, en una situación muy compleja. Gracias, Jimena, esa propuesta de que a través de los planes de manejo tengo una herramienta que me va a permitir más objetivamente determinar si es contrario o no. Ese es un muy buen punto, porque como bien señalas, si no nos damos caso a caso y cada caso es visto por un grupo de personas o unos tribunales con criterios distintos, y vamos generando un ambiente propicio para reclamar distintas acciones. A ver, el artículo 129 bis 2 es todo un tema, porque si ustedes lo leen, yo los invito a leerlo, habla, pero de todo. Habla de la paralización inmediata, habla de la publicación de las resoluciones, habla de la compatibilidad de los posibles derechos, habla de la compatibilidad de los que ya existen. Como que tiene un mejunje de muchas cosas que quisieron poner en un 129 bis 2. Y claro, ha sido un quebradero de cabeza un poco cómo trabajar con este artículo, sobre todo porque el Ministerio de Medio Ambiente, con el tema de los humedales urbanos, ahora los declara, ¿verdad?, con unos límites, pero los otros lugares no tienen límites claros. Entonces, ¿cómo los protegemos esos lugares? ¿Cuáles son? Si no sabemos, no existe un documento que diga este es el lugar, los Ramsar sí tienen, pero también va modificándose. O aquellos sectores donde antes no había ningún sector protegido y estaban los derechos de aprovechamiento, había actividades productivas, pero ahora decimos no, pero aquí hay un bofedal, por lo tanto ya no se puede. Entonces tiene muchas complejidades y nuestras primeras conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente fue como, no, si el código de agua es de ustedes. No, pues, pero si no, finalmente las normas nos afectan a todos. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que señala Jimena. Finalmente, la decisión que toma el Ministerio de Medio Ambiente de verlo caso a caso es muy complejo,
más que haber decidido como un criterio específico, si se cumplían ciertas características, es compatible y ciertas no, porque nos va a faltar mucha información. Entonces ahí de nuevo el desafío es para el profesional que le toca hacer estos informes, ¿de quién le ponen el informe? Y finalmente se vuelve algo muy arbitrario. Entonces, si bien tenía buena intención este artículo, ha sido muy complejo de aplicar. Para el Ministerio de Medio Ambiente fue como que le llegó, no tampoco participó mucho en la discusión de la creación de este artículo, y también está que les va, salió después. Entonces, estas conversaciones como que quedaron a destiempo. Y, y yo creo que quizás vale la pena pensar en cómo cambiar el artículo más que seguir pensando en qué aplicarlo. Buen punto. Una pregunta, dado que yo no soy abogado, frente a esta diversidad de criterios, podría darse que, por ejemplo, nos dediquemos a mirar las distintas resoluciones, las distintas decisiones, levantar los diversos criterios y de ahí empezar a, de lecciones aprendidas, empezar a dar miradas. Eso tiene una parte teórica, si es factible y aceptable, y la otra es la práctica, si tenemos la capacidad de hacerlo. A ver, es una cosa bien técnica, pero quiero tratar de simplificarla. Tenemos un problema que es que la ley de humedales no previó un sistema recursivo. Es decir, terminamos en tribunales ambientales, no hay un recurso de casación a la Corte Suprema, que es la que tiene esta misión de unificar en el fondo los criterios y las sentencias que nos podría dar esto que tú estás pensando, ¿no es cierto? Y eso ha sido un tema, entonces al final se recurre a un recurso muy excepcional que es la queja, pero que la queja ha tenido espacio para humedales. ¿Ah? Y de hecho, para volcanes, lo que se interpuso fue un recurso de queja que ya pasó el primer trámite de admisibilidad en la Corte Suprema y por lo tanto la Corte le pide al tercer tribunal que le informe. Entonces no sabemos todavía qué va a pasar en ese caso. Ahora, lo que yo creo que es súper importante, y ahí, claro, así como tú dices, yo no soy abogado, yo no soy en el fondo experta ya en la cosa más que podrían, supongo, hacer los geógrafos o los ingenieros en recursos hídricos, que es que levantando los distintos pronunciamientos y decisiones de los tribunales ambientales, uno podría llegar a criterios comunes que aplican y a criterios divergentes. ¿Ya? O sea, de hecho, el reglamento que mencionaba María Inés, que tiene que ver con la definición de humedales y para poder determinar cuál es el polígono, etcétera, tiene ciertos criterios que hay tribunales que lo toman como si fueran el contenido de la norma legal y otros tribunales que no. Entonces ahí hay disparidad. Y yo creo que si uno pudiera recoger toda esa información y, como te digo, en el fondo decir, ya, respecto de esto estamos todos contestes y respecto de esto no, quizás se podrían hacer ciertas modificaciones que pudieran aclarar para que esa revisión, de nuevo, tuviera en el fondo como no quiero simplificarlo en un checklist, pero sí simplificarlo en el sentido del parámetro objetivo. ¿Ah? Sí, es muy, quizá, a ver, yo no creo yo creo que el derecho está en constante movimiento y las interpretaciones jurídicas tienen que moverse porque son un instrumento, ¿no es cierto?, de movimiento social. Yo no, de eso no, pero también necesitan cierto asentamiento para que las instituciones instituciones jurídicas estoy pensando, pero también instituciones humanas puedan desarrollar su labor. Si están sistemáticamente en modificación y un día es una cosa y el día otro, es muy frustrante para todos. Yo en eso comparto harto con lo que decía María Inés. Entonces, en ese sentido me parece que quizás habría que haber dicho, mire, la ley de humedales no es una limitación al dominio, porque todas las alegaciones están un poco basadas en que le estás limitando el dominio y por lo tanto hay una garantía constitucional en juego, vamos al Tribunal Constitucional, vamos al Tribunal Ambiental. O sea, hay como ciertas declaraciones que a uno
desde el punto de vista del derecho le pueden parecer que están de más, pero que dado hoy día cómo está el contexto social, quizá eran necesarias porque reducían en el fondo el espacio, no para reclamar, sino para que se dieran esos debates jurídicos que pueden tomar tanto tiempo. ¿Ah? Bueno, yo no soy abogada, pero también creo que tiene que ver como sociedad, nos cuesta ver que la propiedad privada también tiene una función social. Nos cuesta muchísimo verlo. Y, y algo que incluso en las mismas sentencias aparece, ahora ha empezado a aparecer esto de la función social de la propiedad privada, pero algo que incluso yo que nací en dictadura me cuesta verlo, me cuesta pensarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que la propiedad privada, si lo que más nos han dicho como si propiedad tuya, tú ves lo que es? Entonces cuesta verlo cuando hablamos de los derechos de aprovechamiento, por ejemplo. Y cuando nos ponemos a discutir que, por ejemplo, la laguna de Culeo, que tiene derechos de aprovechamiento constituidos sobre la laguna, se quiere declarar humedal urbano. Y uno dice, pero entonces, ¿y esos derechos de aprovechamiento se van a poder ocupar o no se van a poder ocupar? No, pero es que es propiedad privada. Ya, ¿y la propiedad tiene función social? Sí, pero ¿hasta qué punto? Yo creo que en ese sentido nos cuesta muchísimo, muchísimo, porque no lo vemos como sociedad, también tenemos como esta inmadurez de ver ciertas cosas. Eso. Estoy de acuerdo contigo, pero sí también destaco el avance en la última reforma, que sí, por el concepto de interés público, abre a que se pueden limitar el ejercicio de esos derechos. Y ahí ya hay un reconocimiento de esa función. Sí, yo creo que existen dos áreas, que esto lo hablo mucho con mis alumnos cuando les hago clase en la Facultad de Agronomía, después que me van a ver la grabación. De que, claro, el Código de Agua, si bien dejó que los derechos anteriores al año 2022 siguen siendo derechos de aprovechamiento y por lo tanto los nuevos son concesiones, sí limitó el ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Y en ese sentido, lo que más la gente tiene en la mente es, por ejemplo, el tema del prorrateo. Prorrateo es un tema es una limitación, ¿verdad? Que la gente lo tiene más incorporado, que son los turnos, etcétera, pero aparecieron muchos otros. Eh, y ahí, de cierta manera, la gente, sobre todo los agricultores, que son los que más tienen derecho de aprovechamiento, los saben que lo primera prioridad es la gente, por lo tanto, ellos también limitan su extracción en función de la gente. Pero existen otros que tienen relación con la protección de los ecosistemas, entonces ahí ya empieza a ser distinto, como para la gente sí, pero para que el agua se vaya al mar, entonces ahí empieza un poco más la complicación de entender esta función social del derecho a propiedad. Bien, antes de hacer la última consulta a nuestras dos panelistas, no sé si hay alguna pregunta, comentario en el público. Carmen y luego acá. Bueno, yo quiero, al revés, quiero partir por felicitarlas a las dos porque conozco el trabajo que han desarrollado no ahora, sino hace muchos años, ambas como abogadas y como ingenieras, digamos, en sus respectivas universidades. Me consta las horas de trabajo que le han dedicado, me consta las peleas que han dado, la cantidad de veces que las han llamado la atención. En el Tribunal Ambiental, me imagino cómo haber sido María Inés enfrentando los procesos sancionatorios que permanentemente incluso sobre ustedes, sobre su hombro han tenido que tener acusaciones de índole personal, digamos, así que me consta todo el trabajo que han desarrollado y agradecerle esta conversación. No es fácil, no es muy común hablar de humedales, es un tema como que todavía está medio escondido y probablemente cuando sale a la luz hay muchas cosas que tenemos que conversar. Yo creo que esta conversación es objeto de eso. Lo primero es comentar, es un comentario que yo creo que todos los desafíos que ustedes están planteando, por ejemplo, la asimilación de criterios, yo creo que es algo súper difícil, ojo, uno lo dice, y los otros tres, no sé, los que han venido a los otros comentarios siempre dicen, no, que es súper fácil. Y la verdad es que
otra cosa es con guitarra, es decir, otra cosa es darse cuenta, es juntarse. Por ejemplo, si bien yo comparto el tema de los planes de manejo, el apuro también es algo que nos juega en contra, y el apuro no tan solo como por las reglas administrativas, que no tienen que ejecutar el presupuesto dentro de un año, sino que el apuro para dar respuesta a una situación latente. Es decir, tenemos que apurarnos con los planes de manejo porque si no se nos van a empezar a sacar los humedales, se nos van a empezar digamos, van a ocurrir una serie de tragedias ecosistémicas entre más nos demoramos. Y eso además, en tema de cumplir metas, de tener que hacer cosas administrativas, de tener que responder, de tener que coordinar con las otras instituciones. Entonces, yo veo que los desafíos son muy grande. Y la verdad es que me cuesta, o al menos nosotros tenemos que partir por alguna parte. Yo creo que María Inés bien expresa que la Dirección General de Agua partió por el consumo humano, y incluso con temas de humedales permanentemente los tenemos en pugna y en jaque. Y cuando uno dice, oiga, vamos a hacer esto, aparece la sanitaria y te dice, no, porque si tú haces eso, me dejas a mí sin agua. Y ahí empezamos con esto de las prioridades, poner en regla. Bueno, algo súper complejo. Yo creo que el tiempo siempre es algo que nos juega en contra, sin prejuicio, que creo que también uno tiene que no claudicar. Eso yo creo que es algo que nosotros, y conozco su trabajo y sé que lo han hecho así que sé que vamos a avanzar con eso. Pero mi pregunta es la siguiente. Tiene que ver mucho con humedales, eso sí. Primero, ¿qué opinan de la definición de humedales? ¿Creen que está bien? Yo sé que viene, por supuesto, de Ramsar, no creen que es muy amplia o está bien que sea tan amplia. En la práctica, cualquier causa natural sería humedal, o es. Que hace poquito una persona lo argumentó, dijo, oye, pero yo no puedo hacer ninguna modificación de cauce porque todas son, o todas deberían pasar previa, cualquier aplicación del artículo 41-171 tendría que pasar previamente, mínimamente por una pertinencia. Es una opción. Y derivado de eso, si es que estiman, me gustaría conocer su opinión respecto a la definición, es que piensan o qué norma, Mané algo ya mencionó respecto al 129, que tal vez habría que modificar. Yo comparto que es bueno no estar modificando permanentemente toda la norma, porque si no, uno nunca se acostumbra. Pero ¿qué norma ven con suficiente dificultad como para pensar en una modificación, sea de la ley de humedales urbanos o sea del Código de Agua y en las normas que se vinculen? Eso. Gracias, Carmen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Lizana. Trabajo en la Comisión Nacional de Riego. Soy ingeniera en recursos naturales y tengo una observación y consulta al mismo tiempo. La observación es que si bien estamos en un espacio académico de conversación, es para determinadas personas que se sienten afectadas por el nombramiento de humedales, estamos hablando en chino, que el 129, que el 5, que el 41, y probablemente al ver este video no van a entender mucho de lo que estamos discutiendo, cómo les afecta, lo mismo que decía el caballero, de qué estamos conversando, nos estamos excusando, estamos dando soluciones, etcétera. Y en ese sentido, eh, muchas veces la protección, ya sea de un ente ambiental o de las personas o de la calidad del agua, se convierte en algo un poco mal visto por los usuarios de las aguas o por los ribereños o por las empresas que están queriendo ejercer alguna actividad económica con este recurso que les es otorgado mediante un derecho de aprovechamiento o de sus predios que están, como decía Mané, en una propiedad privada que cumple cierta función social. Entonces, em, no se comprende y tampoco hay un idioma que le diga a las personas, mira, esta norma es para la protección de la vida de las personas y por eso tienes que pasar por un permiso por la Dirección General de Aguas. Es para que te sientas tú protegido al revisar un proyecto. No es porque te quiero joder, ni es porque la permisología que está muy mal puesta en los medios de comunicación y muy mal, le han hecho muy mala fama. Sin embargo, todos estos permisos, todas estas restricciones tienen un sentido y tiene que ver con la protección o de la vida humana, de la calidad del agua, que es el recurso que se utiliza, o del ecosistema. Entonces, la pregunta ahora, ¿cómo
nosotros, eh, sabiendo todos estos artículos y todas estas normas y todos estos temas que son chinos para mucha parte de la población, podemos llegar a enseñarlo o a traducirlo al idioma común de las personas para que lo comprendan. Porque también hay mucha fábula, mucho mito eh, que las personas dicen en las reuniones. El otro día estuve en la reunión con la Laguna de Aculeo, con la gente de la comunidad de la Laguna de Aculeo, y estaban todos diciendo no al humedal y las razones que daban, algunas eran súper atendibles y otras eran increíbles. Entonces, como nosotros, como en mi caso funcionarios públicos, o como académicos, como eh, eh, profesionales, los que están acá siendo profesionales, como dirigentes comunitarios, podemos hacer una traducción de esto tan técnico y tan complejo a la comunidad. Nicolás, y ahí estoy para la respuesta. Una pregunta para los dos en relación a lo que comenta Claudia y algo que dijo Carmen también. La profesora Insulza también lo dijo en un momento. ¿Será que, y la opinión de usted, será que los parlamentarios, cuando estamos discutiendo los temas de las agencias o los organismos que tienen facultad de fiscalización, no le entregan más presupuesto, quiero agregar otro punto, o más autonomía? ¿Será que ellos perciben que la ciudadanía también está en esta contradicción? Y que no es solo una opinión de ellos, sino que ellos perciben que efectivamente la ciudadanía perfectamente ve, no hay confianza en los organismos del Estado, por ejemplo, por eso, por ejemplo, plantea Claudia que también que ven los permisos como algo negativo, y no bajo el concepto de que se está buscando el interés general o sea, ¿cuál es la opinión que tienen de eso? ¿Por qué? Y bueno, y también si están de acuerdo de que si efectivamente se requiere más presupuesto o entidades que tengan mayor autonomía, autonomía del poder político, para ejercer las atribuciones e incluso para proponer mejorar la norma. Muchas gracias, Nicolás. Son 3 preguntas facilitas. No sé quién quiere partir, María Inés o Jimena. Ya, respecto al tema del concepto de humedal. Claro, nosotros tomamos la misma definición que tiene Ramsar, que es como la más amplia de todas. Y yo estoy de acuerdo con entender que eso es humedal. Lo que no estoy de acuerdo es que todos tengan que proteger de la misma manera. Porque hay, por ejemplo, lo que más problemas tenemos son con estos tranques que están en las quebradas, que, que finalmente están en el inventario de humedales. En los literales no quedó especificado que solamente es de humedal urbano, sino también de humedal, cualquier humedal. Sin embargo, esto en este momento están causando perjuicio a los bienes de la población, está causando de que los cauces no puedan estar libres, de que no haya un problema de salud también, de contaminación muchas veces. Entonces, estoy de acuerdo con tener este concepto de humedal, pero debería estar definido qué cosa vamos a proteger y qué cosa, si bien es humedal, no tiene otro objetivo. Eso. Respecto a las modificaciones, a mí después de la reflexión, lo que me hace mucho sentido es que, sobre todo en temas de fiscalización, que yo creo que hay que cambiar, es qué pasa cuando la gente ya no nos hace caso. Como, porque en el código de agua habla de más multa, ese no es el objetivo de nosotros. El objetivo de nosotros es cambiar la conducta. Entonces, cuando tenemos un monitoreo de extracción efectiva, donde te dice, ya, y si no lo haces, otra multa. Pero ¿dónde están las herramientas que tiene el organismo público para obligar a la persona a
medir sus aguas o nosotros medir las aguas en compensación del otro. So, yo creo que ahí queda como un poco corto el código de agua de que llega a un punto de que no nos da la herramienta. Y puede ser que, no, que finalmente haya sido una decisión de que desde el Parlamento no nos crean tanto, pero yo creo que ahí hemos quedado un poco mancos en poder tener herramientas de cómo seguir avanzando. Y eso la gente igual se da cuenta. Y nosotros que nos toca, yo he trabajado en 3 direcciones regionales distintas, eh, de que la gente se da cuenta. Yo, al contrario y ahí mezclo la otra pregunta, yo creo que la gente, sobre todo la Dirección General de Agua, en la ruralidad no, nos creen harto. Realmente nosotros, quizás a diferencia de otros servicios, nos ven como un organismo técnico. Tienen claro de que nos falta gente, de hecho las mismas personas a veces lo dicen en sus comentarios, y yo creo que eso es súper valioso y hay que cuidar muchísimo de que nos vean como un organismo técnico. Pero finalmente la misma GWP dice, una de las cosas importantes en cualquier de elemento para poder trabajar la gestión del agua es tener un marco, es tener presupuesto, es tener gente, es tener técnica. Entonces, si no tenemos eso, siempre vamos cojo y vamos con el desafío y vamos con la frustración tanto de la sociedad civil como desde los funcionarios públicos. Y ahí, para enlazarlo con lo que enseñaba Claudia, si nosotros de repente hablamos muy de GEA, ¿no? Como que no se entiende, lo acepto. Llevo algunos años hablando así. Claro, y eso también ha provocado que otros servicios no nos entiendan porque ven algo muy árido hablar de aguas porque no se entiende, es muy, muy técnico. Y yo creo que no tenemos como nos falta, si bien se ha hecho harto esfuerzo y la DGA siempre está, bueno, ahora con el trabajo de Sigue la Corriente, de Spot, siempre participamos en gobierno en terreno y la gente va y se acerca mucho y son los que más van y la gente ya conoce mucho de eso. Nos falta también poder eh, ser más claro en muchas cosas, pero porque también el tema es complejo. Es complejo. Lo mismo estábamos viendo el 129 bis 2 tiene de todo, o sea, ni nosotros lo entendemos muy bien para poder explicarlo a la ciudadanía. Entonces, eh, es difícil, pero evidentemente hay que avanzar. O sea, yo acepto como esta invitación de repente poner los conceptos de manera más clara y que la gente entienda de que finalmente la protección de la fuente nos sirve a todos. No es un capricho y no es, claro, si la gente se da cuenta, yo voy a tener que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, por lo tanto me va a demorar 2 años más o 3 años más poder ejecutar algo. Evidentemente que se ve como un conflicto, como un problema, como ya viene la institución y ojalá no me denuncie. Pero igual vamos a llegar, no, pero igual, de todas maneras, tiene que ver con entender, con la falta de educación cívica también, de entendernos como sociedad y finalmente los humedales nos invitan a vernos como sociedad. Y como nos falta eso, quedamos cortos. Ya, Marina, Jimena. Em, Yo creo que la definición de humedales, también coincido ahí con María Inés, no podíamos tomar otra distinta. Creo que, de hecho, en el reglamento de agricultura, que no es necesariamente la misma exacta, y luego en la 21.600 en en SBAP tampoco hay pequeñas diferencias, pero en general es más o menos lo mismo. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Marina y por eso es que hablaba de esta mesa, ojalá que se provocara para poder ver esta coordinación de las normas y tener una legislación armónica en ese sentido. No todos los humedales, y de hecho, si uno va al SBAP, una cosa que hemos estado trabajando con los ayudantes, aprovecho de mencionarlo, el Emilio y Nicolás, es como la diferencia, por ejemplo, en que hay en sitios prioritarios respecto de los humedales Ramsar. SBAP es más protector de los sitios prioritarios que de los humedales Ramsar y eso en la técnica no se entiende mucho. ¿Ah? ¿Por qué?
Y luego, ¿qué son los sitios prioritarios? Y los sitios prioritarios en nuestro país han sido más bien de uso y costumbre y de una estrategia de biodiversidad, claro, que se ha ido renovando. Entonces, en cambio, Ramsar, por último, de nuevo, tenemos un polígono. Em, ¿Qué va a pasar con el 129 y con el 41 de SBAP? Con el permiso para intervenir a humedales. ¿Es un PAS? ¿Va a ser una superposición? ¿Requiero 2 permisos? ¿El 41? O sea, el 41 de SBAP más el 41 del Código de Agua. No lo sé. Entonces, yo por eso digo, creo que hay que, en el fondo, empezar a pensar cómo este puzzle de artículos de las distintas categorías de humedales que se van a ir creando a propósito de la diferente protección tienen que ser armonizados. Y ahí quiero ir un poco a lo que decía Claudia, cómo simplificar el lenguaje. Pucha que es difícil y pucha que tiene que ver con cómo como muy bien, y yo ahí estoy totalmente de acuerdo con ustedes, cómo se es, em, elabora, se construye y se dispersa, creo yo que es la palabra, el discurso. ¿Ah? Porque efectivamente cuando uno ve y escucha la permisología, y yo les puedo contar una infidencia divertida, que es que yo hago clases con el profesor Patricio Leighton, que es un abogado conocido por casos como Dominga o Pascualama, y él habla de permisología así, suelto cuerpo. Y yo tengo a todos los alumnos instruidos para que cada vez que él hable de la palabra permisología, digan bu. Solo para que él reflexione sobre la utilización del lenguaje, porque es un concepto denostativo y no tiene que ver con la función de la administración del Estado. La administración del Estado justamente en la persecución del interés de todos nosotros tiene el requerimiento de estos permisos. Efectivamente es bueno revisar los solapamientos, cómo va a existir entre estos dos, creo yo, efectivo revisar los tiempos, etcétera, etcétera. No, por supuesto, y mientras mejor, más eficiente y más eficaz sea la administración, mejor para todos nosotros. ¿Ah? Pero la permisología como un concepto negativo per se es muy nocivo eh, para lo que usted hablaba, la confianza en las instituciones. ¿Ah? Y no sé si han visto las noticias, pero cuando venía para acá y le comentaba a Guillermo antes de que empezara, había un intento de golpe de Estado en Bolivia, en nuestro país vecino. ¿Ah? Eso tiene que ver con horadar las instituciones. ¿Ah? Y algo tan chiquitito como estamos hablando acá de humedales, que provoca esa sensación de decir, mejor no lo declaren humedales porque en realidad eso va a ser peor para nosotros. Y en el caso que yo le doy de Bichuquén pasa exactamente, era una barra de arena que permitía que hubiese una playa para los pescadores. ¿Ah? Entonces la destrucción de la barra de arena lo que implica es que ya no hay playa. Y los pescadores no pueden poner sus botes. Y no están seguros para salir a la mar. Entonces, todo tiene intereses contrapuestos, como en este minuto mi hijo que me está llamando, pero no lo vamos a atender. La vida es un poco la armonía de distintos intereses, y yo creo que en la medida en que no asociemos a humedal a protección en términos de no hacer nada, vamos a hacer vamos a quizás a lograr lo que usted dice, no hablar en chino. O sea, mire, esto va a ser un humedal, vamos a someter en el fondo de evaluación, no de impacto ambiental, sino en el fondo a someter a la administración cuál es el nivel de protección que requiere, dada también la actividad antrópica. Yo creo que ese es un punto. O sea, cuando se va a la inspección en terreno en Utah, uno ve que este era un polígono inmenso, uno ve que hay zonas que ya fueron intervenidas antrópicamente. Entonces uno dice, a ver, entonces quiero restaurar el humedal. Bueno, eso es otra cosa. Eso tiene más que ver con daño ambiental. Y ni hablar cuando estemos hablando de recursos hídricos compartidos, cuando tenemos que ir a hablar con el vecino país. O sea, mejor ni siquiera hablemos de humedales que tengan esas características, porque ahí sí que nos vamos a estar en problemas. Entonces, no es de fácil explicación para la gente, pero tampoco es de fácil solución para los que estamos inmersos en este mundo. Entonces, lo que sí yo haría es que en el lenguaje trataría de hacer una modificación cuando nosotros nos referimos a los humedales para poder determinar que el hecho de que hay una declaración de humedal, o que, como muy bien decía la Carmen, y es divertido porque uno se ve en la vida también expuesta a esa situación, uno ve un cauce y uno quiere que sea humedal si es que el proyecto se va a emplazar al lado de donde tú tenés la casa, entonces mejor es entonces como que se da todo eso en la vida, pero efectivamente un canal sin nombre, que es un cauce y que podría ser por ese señor que le dijo que también era un humedal según la definición,
bueno, sí, mire, ¿sabe qué? Puede ser un humedal, pero un humedal que no se va a proteger porque no presta un servicio ecosistémico o porque tiene un nivel de intervención antrópica que ya no se puede. Entonces, yo creo que todas esas distinciones y esas como bajadas escalonadas son súper importantes, pero hoy día, cómo está nuestra legislación, no lo permite. Y por eso es que yo hago esa invitación, en el fondo, a los que ya están ahí con las manos en la masa y no mirando desde afuera, a que hagan esas mesas y ojalá ahí la academia también las pudiera coordinar, porque yo creo que va a ser previsor de discusiones que se van a dar hacia el futuro. O sea, cuando tú me dices cuando tú señalas lo de la limitación del ejercicio de otros derechos, doy, o sea, pueden ir a buscarme a la oficina, pero no, si es que no van a llegar al constitucional de todas maneras. De todas maneras. Entonces, eh, bueno, y respecto de los parlamentarios y los organismos de fiscalización, yo creo que en realidad el problema es Hacienda, no los parlamentarios. Como hay iniciativa exclusiva del Ejecutivo y los informes financieros los emite Hacienda, es como que Hacienda no se convence que en realidad la fiscalización y la sanción son determinantes para los modelos institucionales y para las confianzas de la democracia. Y les pasa a ustedes, y le pasa a la Superintendencia del Medio Ambiente, y le pasa, yo diría que en general a todas las agencias, salvo las agencias boutique. Pero yo quiero a los señores de la Comisión de Mercado Financiero, así que no, pero ellos en general tienen mejor presupuesto que el resto. Pero yo siempre en clases, como hacía la María Inés decía de su alumno, yo les pongo los presupuestos y les muestro que a veces la super de casino tiene más presupuesto que la super de medio. O sea, para los casinos, para el juego de hacer, tenemos más fiscalización que para el medio ambiente. Hay otros años que no, pero la diferencia no es mucha, es un 5, un 10%. Eso igual habla de lo que somos como país. Y yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Ahí, tomando lo que Claudia planteaba de la comunicación al público, es todo un tema. Y yo reconozco como la academia tiene una forma de hablar que no es la más simple y la que más llega. Y por lo tanto, comparto que hay que hacer esa bajada, pero no necesariamente eh, son el mismo actor que investiga, que trabaja, la que va a hacer eso, porque probablemente va a pasar lo que tú señalabas. Y un buen ejemplo que dabas del financiamiento a distintas unidades, eh, mi hipótesis ahí sería que las que están recibiendo ahora más es porque Hacienda los entiende, más que el otro. Y ahí también hay una comunicación, cómo comunico la relevancia a entes ciudadanos como también autoridades. Tenemos una última pregunta, comentario y cerramos. Ah, Gracias. Me quería agregar un detalle. Eso es algo que de repente es un detalle. Creo que no es solo el tema del lenguaje, bueno, y o la comunicación, bueno. Creo que también falta que se sepa qué es responsabilidad de quién, ¿cierto? Porque muchas, lo digo, claro, no es la DGA que está allá, pero es el municipio. Pero uno va al municipio, el municipio dice, no es con nosotros. Bueno, entonces no está claro. Son entre el municipio. Y el municipio debiera tener una cuota clara de responsabilidad, ¿no? Primero porque quien actúa con la comunidad y después porque es obvio que así como es un gobierno local, tiene que tener responsabilidades locales, ¿no es cierto? Y la forma de naturaleza que le tocó a ese municipio tiene que estar considerada en sus planes de trabajo, en su presupuesto, en todo, pues. Porque somos una comuna rural, nuestros caminos son caminos rurales, llenos de curvas, sin vereda, ¿no es cierto? Y como que el municipio no se hace cargo, siempre fue así, tendrá que seguir siendo así un poco, ¿no? Entonces, bueno, falta eso, creo que falta eso. Bueno,
esto, permítame decirle, junto con agradecer que ustedes también entiendan, ¿no es cierto?, lo que nos pasa a nosotros, la gente que está ahí, ¿no es cierto?, que le echan mierda. Pasan las décadas, y no pasa nada. Entonces, claro, llegamos a un punto de desesperación, ¿verdad? De también disparar de chicote, ¿verdad? Con nuestra desesperación. Entonces, por favor, disculpen eso. Bien, entiendan, en el sentido cual estos temas medioambientales son nuevos, de historia, de llegar a los españoles del territorio, ¿verdad? Son nuevos. Entonces, y lamentablemente, en estos años, décadas pasadas, bueno, el país vivió una situación tal que no hubo una gran participación ciudadana, ni un gran desarrollo de la sociedad o de la sociedad en general. Somos resultado de eso, ¿verdad? Somos resultado de eso. Entonces, claro, las autoridades que no entienden, es porque no entienden, no lo vivieron. ¿No es cierto? Es parte de nuestra educación que tiene que tomar estos problemas, ¿verdad? Y ahí quiero rematar con esto. En mi época, ¿ya? Por eso se decía, el chileno es bueno. Hoy, ¿qué se dice? Este país no sirve para nada, ¿cierto? Todo está malo, todo está viciado, todos son criminales, todos son ladrones. Eso decimos, los cabros chicos lo recuperan. Entonces, hay un problema de educación también que tenemos que recuperar, ¿verdad? Yo sé que no estoy facilitándole la vida a nadie con esto, estoy hablando de problemas. Pero lo único que quiero con esto es pedirles a ustedes que disculpen si les llegan a pedir. Muchas gracias. Y no, de hecho, agradecemos que participen y hagan ver sus puntos de vista, así que por ese lado no hay dificultades. Me va a disculpar, dado la hora, no quiero abusar de nuestras dos panelistas, sí les pido, por favor, un aplauso a este panel de lujo que nos tenemos. Y entonces quedamos hasta acá. Este es el último de este ciclo. Ya estamos conversando para una tercera versión. La primera fue el año pasado. Así que los mantendremos informados de nuevas actividades. Muchas gracias por venir.